Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a enseñarles a realizar este brazo. Normalmente se utiliza en bisutería, en las joyerías para exhibir sus pulseras y así venderlas, pero nosotros también podemos hacerlas para tenerlas en nuestro hogar y así tener las pulseras ordenadas. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a hacerlo junto conmigo. Bienvenidos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar el brazo portapulseras. Entonces, una lámina del color que deseen en foamy o goma eva, más o menos 1/8, tijeras, un palito de brocheta, lápiz, una pieza de madera MDF o la que les quede más fácil conseguir de 14 por 8 centímetros. Estas normalmente en los carpinteros o los ebanistas muchas veces botan los retales, entonces ustedes pueden reciclarlos, reutilizarlos y hacerlo cortar de esta medida, o más grande o más pequeño dependiendo del tamaño que vayan a realizar el brazo. Este es un palito, un bastidor que tiene una medida de 9 centímetros de largo y de ancho es de 2 centímetros. También pueden utilizar los redondos, esos también son perfectos para estos proyectos, pero yo tenía de este. Y este es uno de los tubos internos en los que viene el papel aluminio o el papel de cocina. Entre más resistente sea mejor porque va a tener mayor vida. También pegamento para madera, pinturas acrílicas en los colores que más les guste. En este caso voy a utilizar amarillo, fucsia o un rosa fuerte y azul turquesa. Pinceles, un martillo, voy a utilizar también bisturí punta de lanza, silicona caliente con la pistola, una pieza de cartón también que no estemos utilizando para que le dé firmeza al proyecto. Y estos son unas puntillas sin cabeza para madera de una medida de 3/4 de pulgada. Entonces con estos materiales comenzamos. El proyecto lo iniciamos realizando lo siguiente: vamos a tomar la tabla, la que va a ser la base, y le buscamos el centro. Como ella tiene una medida de 14 por 8, entonces ubicamos el centro y luego tomamos el bastidor, le aplicamos pegamento para madera, dejamos un rato que seque, que nos quede bien ubicado, esperamos que un rato que nos seque y luego, para que la pieza nos quede firme, tomamos puntillas de estas para madera que no tienen cabeza de 3/4 y con la ayuda del martillo entonces clavaríamos en esta parte en la base. Aquí, como pueden ver, entonces clavé la puntilla. Como no tiene cabeza, entonces queda firme la parte baja de lo que va a ser el brazo. Ahora lo que voy a hacer es que este es otro tubo de papel aluminio, la base. Entonces tengo otro en el que lo corté a 20 centímetros para que quede de un tamaño adecuado. El orificio que tengo aquí es la medida de poner la base. Tomé la medida, la marqué y corté con el bisturí punta de lanza. Saqué la pieza que no servía y la corté. Y esta es la que nos va a quedar, nos va a empatar junto con la base. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a decorar y a pintar con las pinturas acrílicas que les enseñé al comienzo. Entonces voy a decorarla en un color azul turquesa y luego voy a hacer unas flores con este amarillo y con este fucsia. Ya ha secado totalmente la base del brazo para las pulseras, entonces lo que vamos a hacer es decorarlo con el tono amarillo. Y por el extremo con un pincel voy a empezar a hacer unos puntos de manera aleatoria, así por toda la base. Ustedes lo pueden decorar como más les guste, pero por ejemplo este amarillo queda muy lindo si queda, resalta sobre ese azul turquesa. Entonces ya hice los puntos en amarillo. Ahora lo que voy a hacer es, en ese tono fucsia, voy a hacer otros puntos alrededor del amarillo y así voy a formar unas flores. Entonces termino toda la base y entonces así queda decorado ya la base del proyecto. Esperamos a que seque y mientras tanto comenzaremos a trabajar el brazo. Ahora entonces al cuerpo de lo que sería el brazo, donde vamos a poner las pulseras, lo vamos a forrar con una pieza en foamy o goma eva. Este tiene una medida de 20 centímetros
y el contorno es de 12.3 centímetros. Entonces voy a cortar una pieza que ya he señalado previamente con el palito de naranjo para no dañarlo ni mancharlo, y lo que vamos a hacer es cortar. Teniendo en cuenta la medida, ¿sí?, del círculo del tubo de cartón, vamos a sacar 2 piezas en foamy y 2 piezas en el cartón reutilizable, en este que estábamos utilizando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar las piezas de cartón. Entonces, ubicamos el tubo de cartón que quede bien de extremo a extremo en la pieza de foamy. Entonces vamos a empezar a pegar, pero antes de realizarlo, antes de hacerlo, vamos a sacar este corte. Entonces vamos a utilizar las tijeras o el bisturí, cualquiera de las dos, y vamos a cortar un poco. Y quitamos para que nos quede bien este espacio. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con el otro lado. Cuando ya haya cortado exactamente a la medida, entonces comienzo a pegar con silicona caliente. Ya lo he pegado, entonces ahora lo que voy a hacer es poner la pieza de cartón y foamy en los extremos. Aquí en el extremo, si de pronto quieren tapar las imperfecciones, pueden decorar con un poco de cordón de cola de rata. Entonces ya quedó lista la pieza. Ahorita la vamos a unir o a pegar a la base que decoramos. Entonces lo que vamos a hacer es que aplicamos pegamento y vamos a introducir entonces por el orificio. Le hacemos un poco de presión que entre, para que ingrese. Eso. Y así entonces ya quedaría la pieza, ¿sí?, el brazo para nuestras pulseras. Y así entonces queda el proyecto ya terminado. Como pueden ver, esta es una idea en la que podemos tener ordenadas las pulseras, o también cuando tenemos negocios, una manera de exhibirlas y hacer que de manera ordenada nuestras clientas vean lo que tenemos para ellas. Entonces espero les guste, lo pongan en práctica. Recuerden que leemos sus comentarios y sugerencias. Un abrazo para todas nuestras suscriptoras y suscriptores que nos ven en todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.